Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio nos trae alegría para nuestro diario vivir. El Evangelio el día de hoy quiero hacer algunas aclaraciones o no sé, puntos de referencia. Es la multiplicación de los panes y esta viene en casi todos los evangelios e incluso en el Evangelio de Marcos se repite 2 veces. La que vamos a leer es la segunda multiplicación de los panes. ¿Cuántas veces Jesús haya multiplicado los panes? No lo sabemos. Pero el Evangelio de San Marcos nos pone algunas diferencias entre la primera y la segunda ocasión. Y siempre, y lo sostengo, yo creo que Jesús sí tiene el poder, o tuvo el poder cuando estuvo aquí caminando en esta tierra, de multiplicar el pan de la manera tan milagrosa en como sucedió. Pero también creo que la enseñanza que nos da el Evangelio puede ser mucho más profunda que solamente un milagro que solamente pudiéramos admirar. No, yo creo que cada milagro de Jesús lleva consigo una enseñanza y nos debe de retar, nos debe de sacudir, nos debe de comprometer. Y leyendo en esta ocasión esta multiplicación de los panes, me hacía llegar a este punto, en cómo este evangelio me puede comprometer a mí. En otras ocasiones, cuando he meditado la multiplicación de los panes, me gusta mucho ver la parte de Jesús, el corazón compasivo que tiene. Me gusta mucho ver la realidad de la gente que prefiere pasar hambre de comida, pero están hambrientos de su palabra, que no les importa no llevar comida con tal de escucharlo a Él. Y como quiera Jesús les recompensa dándole los 2 alimentos, el de la palabra y el de la comida. También me ha gustado ver la actitud que los discípulos tienen ante la pregunta que Jesús les hace, o cuando ellos van y le dicen a Jesús, despide a la gente. En esta ocasión, como siempre, la palabra de Dios me sorprende y siempre tiene cosas nuevas. Aunque es un texto que ya hemos conocido porque está en los evangelios y en este evangelio hasta 2 veces, te invito a que lo escuches como si fuera la primera vez. Y que también trates de sensibilizar tu corazón y que le preguntes a Jesús, y a mí este texto el día de hoy, en la situación en la que yo estoy viviendo, ¿qué me dice? Vamos a escuchar el evangelio. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y dando gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente y tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Es Jesús quien se acerca y pregunta. Es Jesús quien en esta ocasión les dice a sus discípulos: tengo compasión, no hay comida para ellos. En la otra multiplicación son los discípulos quienes se acercan a Jesús. Y el contraste es mucho porque Jesús, siempre movido por compasión, movido por amor, Él es el que toma la iniciativa de dar de comer. Piensa por un momento. Aunque los discípulos hayan visto muchos milagros de Jesús, porque esta es la segunda vez que aparece este milagro en el Evangelio,
Y sin embargo, los discípulos responden como si nunca hubieran visto una multiplicación de los panes, como si nunca hubieran visto un milagro. Jesús les dice, hay que darle de comer a la gente. Y los discípulos dicen, pero ¿quién podrá hacerlo? ¿Cómo que quién podrá? Pues si Jesús, ¿no sabes que ya lo había hecho una vez? ¿Tan pronto se te olvidó ese milagro? Así como que hay tantos milagros que se te olvida todo lo que Él puede hacer. Algunos dicen que seguramente este texto es más teológico que milagro. Es decir, como si hubiera una enseñanza escondida y no en realidad que hubiera existido como tal la multiplicación. Yo creo que sí existió ese milagro que Jesús multiplicó para que los evangelios lo hayan relatado y que incluso Marcos lo ponga hasta 2 veces. Pero también creo que nuestra vida, ante una necesidad, ante un problema, fácilmente olvidamos los milagros de los que hemos sido testigos en otras ocasiones. Jesús, Él había multiplicado los panes. En tu vida, ¿cuántos milagros Jesús ha hecho? Tú has sido testigo de multiplicación de los milagros, de panes, has sido testigo de milagros. ¿Has experimentado la presencia de Dios, el amor de Dios en tu vida, que Dios es fiel? Y sin embargo, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, optamos la actitud de los discípulos diciendo, pero ¿quién podrá? ¿Por qué a mí? Otra vez, pero ¿yo qué he hecho? Y vuelve la canción. Rápido se nos olvida la fidelidad del Señor. Pero el Señor no se olvida de que Él es fiel. El Señor no se olvida de quién es Él. Y aquí es donde esta parte del Evangelio me sorprendía. Porque Jesús, si Él podía multiplicar los panes, si Él podía dar vida en los cuerpos muertos, resucitar a los muertos, si Él podía calmar la tempestad, caminar sobre las aguas, indudablemente Él también podría haber convertido piedras en panes y dárselo de comer a la gente. Sí podía. ¿Por qué no? Era Dios y hacía milagros portentuosos. Pero en esta ocasión Él se acerca como para pedirle ayuda a los discípulos. ¿Cuántos panes tienes? Y es ahí donde está el milagro. Pienso que es ahí donde está el verdadero milagro, el poder compartir. Y es que no sucede milagro cuando tú no compartes, cuando tú no confías, cuando tú no te abandonas totalmente en Dios. Ahí no sucede el milagro. El pan que no compartes no se multiplica. Ellos que en este evangelio, ¿cómo primero se reparte el pan y luego los peces? Me imagino que los discípulos, al ver que se habían repartido las piezas de pan, han de haber dicho, también Juan, traigan los pescados que aquí está multiplicando el Señor. Tenemos poquitos, pues para que se hagan muchos y así guardamos para la semana. No lo sé, pero lo que sí sé es de que lo que tú no compartes no se multiplica. Y ahí es el verdadero milagro. No sé si tú puedas haber experimentado lo mismo que yo. Muchos a mí me preguntan, dime si piensas igual que yo o no. Muchos me preguntan, Padre, ¿qué comida es la que más le gusta? Yo les respondo sinceramente, no es la comida. Lo que le da sabor a la comida es con quién la estoy comiendo. Es decir, si estoy con amigos, aunque sea lo más simple, me sabe a manjar. Pero si yo estoy solo, si incluso estoy en una reunión en donde me siento muy incómodo, la comida se me atraviesa, me sabe a cruda o quemada, aunque sea un manjar. No es el plato en sí, sino con quién lo estoy comiendo, lo que hace que disfrute ese momento. Y todavía más. En aquellos momentos cuando andábamos de misión, en aquellos momentos en donde por miles de circunstancias no tenemos suficiente comida y tenemos que compartir el lonche, ahí sacas los tacos de
de qué sé yo, frijoles y huevo, de un papel aluminio todo guardado y dices, yo aquí traigo unos tacos y ahí estamos rompiendo y compartiendo, aunque sea muy poquito para cada uno. Esa comida compartida es la que más deliciosa sabe. Alguien pudiera decir, sí, porque tienes hambre, sí, pero es ese momento cuando compartes. Si estar en una mesa con amigos hace que la comida sepa manjar, cuando compartes el pan de tu propia mesa con alguien, o cuando alguien te comparte de su pan, aunque sepas que él se va a quedar con la mitad de hambre y tú también, eso sabe a manjar. Pero cuando no somos capaces de compartir, no tenemos el sabor ni de la comida ni de la vida. Si quieres saborear la comida, compártela. Si quieres aprender a saborear la vida, comparte tu vida. Comparte tus dones. Porque aquello que no se comparte, no se multiplica. Jesús en este milagro nos enseña a poder participar con Él, compartiendo de lo que tenemos, y así se dará el mejor milagro. Alguien una vez me preguntó, ¿a qué habrá sabido el pan que Jesús multiplicó? No lo sé, pero seguramente ha de haber sido algo exquisito para que nadie lo pudiera olvidar. Si tú no eres capaz de compartir absolutamente todo, recuerda, esa parte que no se comparte se puede echar a perder. No lo vas a saborear, se puede podrir. Es mejor compartir y ahí surge el milagro. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que todo lo puede hacer y sin embargo nos invita a realizar las cosas con Él. Él es el que nos enseña que creyendo todo es posible. Él es el que nos enseña que compartiendo todo es posible. Y que sea Él, el Dios de la abundancia, del amor, el Dios que nos comparte su vida misma, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a contar una leyenda. Es una mitología griega. ¿Has oído hablar del talón de Aquiles? Usualmente decimos, ese es tu talón de Aquiles. Es decir, ese es tu punto de debilidad. Resulta que en esta mitología griega, no recuerdo bien los nombres de todos los dioses de esta mitología, pero cuando unos dioses se casaron, tuvieron a un hijo, Aquiles, pero este era mitad humano y mitad divino. Y para que la mamá, amando tanto a su hijo, para que no le fuera que no fuera vulnerable, ¿verdad? Lo sumergió en un agua de poderes para que éste fuera invencible. Pero resulta que de la parte de los pies, donde la mamá sumergió en estas aguas de poder a Aquiles, esos talones, el talón de donde ella lo sujetó al bebé, y lo sumergió, no se mojó. En una guerra, Aquiles podía recibir un montón de flechas y todas las flechas le rebotaban en su cuerpo porque él era divino. Pero resulta que los talones no eran divinos porque no se habían sumergido. Y ahí estaba la debilidad de Aquiles en su talón. En una guerra, una flecha envenenada logró entrar o golpeó ahí en el talón, donde no se había sumergido en la divinidad, y fue suficiente para que por el talón de Aquiles muriera. No era tan divino después de todo porque no se había sumergido completamente. Cuando nosotros no seamos capaces de compartir completamente nuestra vida, ahí tenemos el talón de Aquiles. Ahí tenemos nuestra debilidad y por ahí el enemigo nos puede vencer si no somos capaces de sumergirnos en compartir absolutamente todo. Aquella parte que tú guardas para ti se puede convertir en un pan venenoso, pero cuando eres capaz de compartirlo a los demás, no solamente da vida, sino que a ti te aprovecha para la vida eterna. Aprendamos a compartir absolutamente todo. Nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras virtudes, nuestro pan de la mesa. ¿Para qué?
para que entonces podamos ser más divinos como Él lo es. Porque compartiendo y dándonos nosotros es como más nos parecemos a Él, que nos ha dado toda su vida. Que tengas un excelente día.